más Es una cortante espada. que espada de dos filos, Ajá. cambios en esfuerzo, todas esas clases que hemos tomado. Y mientras que estaba preparando para esta clase de hoy, tenía más para poder compartir y dije, bueno, no puedo compartir todas las otras clases en un solo día, pero de lo que vamos a hablar hoy día es acerca de la integridad de la palabra de Dios. Ese tema yo sé que nosotros lo tenemos en conocimiento aquí, pero mi deseo es que siga saliendo más semilla, más revelación, más despertar de no solamente del valor de la palabra de Dios, sino de la integridad de la verdad que existe en la palabra de Dios. Ujú. El año pasado tuvimos esas clases que mencioné y ahí mencionamos bastante Marcos capítulo 4. Es un capítulo que habla mucho acerca de la integridad. Todo ese capítulo está lleno de parábolas. Habla de la virtud, del poder de la palabra de Dios. Y hay varias parábolas que se mencionan en esa sección. Y yo animo a todos a que lean Marcos capítulo 4, Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 8. Si tienen una Biblia o un paralelo, no lo había pensado, Señor. Aquí está, El mire. Señor. Sí, eh, este me lo acabo de comprar. oh, Gloria a Dios. Es un paralelo de los evangelios. ujú. Aquí, Lo que me aquí, gusta de este paralelo es la cronología que hacen, entonces no estoy al pendiente de que me lo hayan movido de lugar. aquí esta Biblia que tengo, la de Reina Valera, también está, por ejemplo, Marcos 4, Mateo 13 y Lucas 8. Esas tres, porque son, eh, de esa manera puedes comparar, ya sabes, es como cuando tú cuentas una historia, yo cuento otra historia y viene otra persona y cuenta no otra historia, contamos la misma historia, tres de personas diferentes, Ujú, cada uno da un ángulo diferente, cosas ujú. que uno no, para, uno no lo incluyó, el otro lo incluye, por eso es que hacemos esas O más comparaciones. bien que a lo mejor no lo vio de ese O ahí ángulo estaba, y ajá, entonces cada quien lo ve de diferente ángulo, pero es eso, la misma palabra, las, eso la- es. las que agregaron, pues. Ay, Eso no, es. Y han discúlpame. habido, exacto, ya hay varias parábolas que están hablando en esas parábolas, una de las cuales que estaban ahí en Marcos capítulo 4 o en estas otras secciones que hemos mencionado es la parábola del sembrador y la semilla, ¿recuerdas? Marcos 4:26 dice, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y voy a tratar así, con todas las intenciones del mundo de ir más despacio. No porque nadie sea más lento de entender, sino porque en todo mi corazón, mientras que yo más me profundizaba en estas escrituras, a analizar más la palabra de Dios y cómo aplica para nosotros, decía, Señor, esta semilla que está aquí, yo entiendo aquí, pero quiero que se despierte de adentro de mi ser y salga brotando cada minuto del día. Ajá, En el versículo 14 dice que la semilla es, vamos a empezar por ahí, en esa parábola dice que la semilla es la palabra de Dios. En realidad Dios no nos está diciendo conviértanse en agricultores y aquí les voy a enseñar cómo ir a sembrar y a plantar. Y no, no, de lo que está hablando es de un ejemplo, está dándonos un ejemplo para darnos una ilustración de cómo aplicarlo a nuestra vida. De eso se trata. En el versículo 27, leí el 26 hace un ratito, pero el 27 dice, os voy a leer de nuevo 26. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. 27. Y se acuesta y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Esta parte es súper importante. ¿Cómo es que esa semilla crece? Y dice, no sabe cómo, pero esa semilla está creciendo. Eso es muy similar a cuando la gente dice, yo no entiendo lo que está sucediendo, lo que está hablando, lo que están enseñándome. Y es la misma clase que quizás le estemos dando a varios, pero solo algunos logran entender. Hay unos que dicen, estoy que le pongo todas las ganas posibles. La verdad es que yo no he estudiado desde que estaban en no sé de qué edad y a estas alturas de mi edad ya no puedo entender. Son mentiras del enemigo. Que amén. uno tiene que borrarlas de la cabeza. Y yo me lo digo a mí misma, hace varios años Ajá. por mentiras del enemigo, luego de haber dado a luz a mi hijo, los doctores me dijeron,
lo que pasa, me dijeron, lo que está pasando contigo, es una larga historia corta, me dijeron, es que tenemos que ponerte en medicamentos porque tú, hay esta condición y te ha removido todas las hormonas y te está afectando tu habilidad para procesar información. Yo en ese tiempo trabajaba como analista financiero. Larga historia corta, yo tenía que hacer muchos números y no podía procesar como normalmente lo hacía. Y empecé a tomar los medicamentos. Me hizo tanto daño esas, porque ellos probaban con diferentes medicinas para ver cuál era el que iba a hacer el efecto que ellos deseaban, ¿no? Para volverme a la normalidad. La cuestión es que yo misma tuve que tomar la decisión en un momento de decir, hasta aquí llegó a comprobar y todas esas probadas que me anda dando de medicinas y dejé de tomar las medicinas. Larga historia corta, yo tenía la idea, estamos hablando de hace unas décadas atrás, de que ya no iba yo a tener la misma habilidad mental para poder procesar o para poder trabajar como lo hacía antes a resultado de esas medicinas, ni siquiera resultado de esa condición sino el resultado de las medicinas que me habían puesto. Entonces yo con el tiempo, ahora que ya entiendo de la sanidad que tenemos en nosotros y del poder de la palabra, también entiendo el poder de la semilla. De que yo dije, esa semilla que pusieron en mí, no estoy hablando necesariamente de la medicina, sino de las palabras que pusieron en mí, de hacerme creer que yo no iba a poder trabajar nuevamente con la misma habilidad de raciocinio y de profesionalismo que tenía que realizar en el trabajo, hacerme creer que yo no iba a poder funcionar de la misma manera. Yo misma tuve que tomar esa autoridad de mi vida, de decir, hasta aquí llegó, yo no voy a permitir que esas mentiras se conviertan en semilla que siga dando fruto en mi vida. Y estoy convencida de que eso hizo detener ese proceso de no solo de negatividad, sino de traer en mí una enfermedad que no me pertenecía. No sé si ese sea un buen ejemplo, pero creo que sí, porque no lo había pensado No, compartir. muy perfecto el ejemplo. Gloria a Dios. Sí, Angie, muy buenas noches o ya buenas está Angie tardes. aquí. Ahorita Buenas también va a noches, estar. hermanas. Buenas Buenas noches, noches. Angie. Pues También, estamos hablando acerca de la integridad de la palabra, Angie. Y Okay. empezamos, no sé si recuerdas, el año pasado hicimos varias de las clases y hablamos bastante de Marcos capítulo 4. Hablamos acerca de la parábola del sembrador. Por eso es que estaba ahí dando ese ejemplo. Mm, Estábamos hablando que cuando la palabra habla acerca de las semillas, se está refiriendo de la palabra de Dios. ¿Cómo es sí, que puede ser de que una persona escuche una enseñanza y diga, oh, yo no lo puedo entender? Y luego viene Angie y dice, ah, yo sí lo entendí. Y viene Rose y dice, para mí tuvo otra aplicación u otro entendimiento. No es una palabra diferente. ¿Cómo es que la palabra de Dios hace que la vida de uno se vivifique dentro de uno? Es algo que, como dice en esta escritura en el versículo 27, esa semilla está brotando, está creciendo y no sé cómo sucede. Eso es lo que sucede con la palabra de Dios. No es que sea una persona que viene, y yo siempre enfatizo esto, no es que sea la persona que dijo, este está más ungido, sus palabras tienen bastante sabiduría y eso es lo que da resultado o esta, o vino este otro y me ministró, me impuso manos y esa administración fue la que dio el resultado de que despertara mis oídos espirituales. Honestamente, gloria a Dios por los ministros, todos tenemos esa unción, pero honestamente todo eso es obra del Espíritu Santo, lo que Él está obrando dentro nuestro. No podemos esperar a que vengan a impartirnos manos, a que venga tal cual ministro, no. Honestamente, yo pienso que la palabra se vuelve vida cuando nosotros hemos estado nutriendo, asegurándonos que este suelo que tenemos, que viene a ser nuestro corazón, está siendo nutrido, está llenándose de más agua. El agua de la palabra de Dios está limpiando este suelo de todo aquello que estaba endurecido por las cosas de la vida. Está también nutriéndolo con los nutrientes que necesita. No es que va a venir alguien y me va a dar un mensaje de enseñanza o de predicación, inmediatamente voy a despertar esa palabra. No, lo que yo he estado haciendo, como lo hace Rosa, como lo hace Angie, es que estamos constantemente entrando a la palabra. Así es por eso que podemos decir, no sé cómo, pero esta semilla que se ha plantado está dando fruto y está transformándonos sin que nosotros hagamos esfuerzo. Es el producto de simplemente venir a decir, Señor, no quiero simplemente agarrar
estaba meditando en esto más temprano. ¿Cuántas veces leemos una palabra en la escritura o alguien enseña algo, yo, o alguien viene y nos predica algo y decimos, esta palabra está buenísima, esta palabra yo la voy a agarrar, la marco en mi Biblia, le hago marquitas, fechas, colores, es decir, de todo. Y ya terminé de hacer la enseñanza y de repente doy la vuelta y, oh, ¿sabes qué? Ha venido fulanito o hay que ir a hacer esto, lo otro, hay otras distracciones que se pertenecen a nuestra vida. Nosotros vamos a atender eso y nos olvidamos de esa palabra que ya habíamos estado meditando. No le hemos dado lugar a que esa palabra se nutra, no le hemos dado lugar a que esa palabra siga creciendo. Y yo no digo que ignoremos las situaciones que tenemos que vivir en nuestra vida cotidiana, pero sí lo que digo es que toma disciplina y práctica el estar constantemente nutriendo. Y de eso vamos a hablar hoy día, cómo lo hacemos. Porque hablando en cosas claras, como dicen, toma disciplina no es que disciplina en el sentido de que me voy a sentar 8 o 10 horas al día a estudiar la palabra, no. El que toma disciplina es en el que yo tengo que entrenar a mi mente a que se enfoque en pensar en esas palabras que yo he recibido ese día y que se esté, cómo se nutre, cómo se alimenta o cómo se está llenando de agua, es porque estoy constantemente, estoy haciendo mis cosas y en lugar de estar dando pensamiento a las situaciones que estoy enfrentando constantemente, estoy haciendo mis cosas, pero estoy manteniendo esa palabra. Estoy pintando una casa, como decía Barry Bennett, si no me acuerdo de esa historia, decía, él le tocó un tiempo pintar. Mientras que estaba pintando, él estaba pensando en la palabra que él había recibido esa mañana, o una escritura, o el devocional, pero estaba conversando con Dios. Señor, ¿y qué quieres decir con esto? ¿Y qué es lo que también hay aquí? Entonces empezaba él a usar su imaginación para hacer que esa semilla esté empezando a brotar, a despertar. Y no se hace en 24 horas, ni en una hora, ni en 10 años. Es algo que conforme uno va analizando, estudiándolo, luego viene otra palabra y dices, esto va con lo que acabo de estar meditando. Entonces uno empieza a formar ese mensaje de vida que Dios quiere formar en nosotros. Volvamos a la clase. El versículo 28 dice, ya leímos el versículo 26 y 27. El 28 dice, la tierra produce fruto por sí misma. La tierra es este corazón. La tierra fue hecha para incubar la semilla, que es la palabra de Dios, para hacerla generar, para hacerla que libere esa vida que existe. Tu corazón fue hecho para la palabra de Dios. La palabra dice que Dios respiró vida en nosotros. Su Espíritu Santo ya estaba en acción desde el momento en que Dios creó la tierra, en que el momento en que Dios te creó a ti. No hay absolutamente nada erróneo en ti. Tú tienes toda la capacidad mental, la capacidad emocional para poder no solo leer, sino también para empezar a tú misma enfocarte y a decidir hoy voy a decirle, alma mía, alaba a Jehová. Hoy voy a empezar a enfocar mis pensamientos en esto, en lugar de estar usando mi imaginación de una manera negativa, voy a usar mi imaginación en una manera positiva, pensando en la palabra que estoy recibiendo hoy. La palabra de Dios fue creada para ser puesta en tu corazón como en la mía. El solo hecho de tomar la Biblia y que yo me ponga a leerla de comienzo a final, me la ponga encima de la cabeza o me la ponga encima de lo que tú quieras, no va a hacer que yo pueda despertar esa palabra. No libera ese poder en tu vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Uno toma la palabra, toma esa palabra que has recibido, esa semillita, y continúas meditando en ella, pensando en ella, dándole lugar al Espíritu Santo que te hable. Lo que estás haciendo, estás convirtiendo esa semilla, se está plantando en tu corazón y está empezando a brotar y va a dar fruto. Y va a ser un cambio automático sin que te estés frustrando de que cómo es que es posible que no crezca más. Pon esos pensamientos a un lado y enfócate en lo que la palabra dice. El mismo versículo que acabamos de leer dice, primero la hoja, luego la espiga y luego después el grano maduro en la espiga. Esto implica que hay tiempos, que hay etapas,
es un crecimiento y es madurez, toma un tiempo. El tiempo no está en contra tuyo. Te aseguro que Dios no te ha dicho, oh, ¿sabes qué, Angie? Qué bueno que ya viniste a mí, pero ya te demoraste mucho. Si tú hubieras venido unos 10 años atrás, hubieras entendido más de la palabra, hubieras recibido más. Jamás. El tiempo no está en contra nuestras. El Señor no nos ha llamado para decir, ¿sabes qué? Estamos en pérdida porque hemos venido después en nuestra vida. Todo el tiempo que que tenemos de 24 horas es el tiempo suficiente que tenemos. Aún a pesar de que seamos gente que trabajamos bastante, que vamos a la escuela, que tenemos muchos hijos, sabes que ¿cuál es tu prioridad? No te estoy diciendo que dejes tus responsabilidades. Lo que te estoy diciendo es que mientras que estás en el día, si tú estás meditando en la palabra mientras que vas avanzando tu día, estás dando lugar a que esa semilla no se pierda, no se muera, porque si no le sigues echando el agua, esa semilla se va a perder, no va a dar fruto. Tienes que hacer las cosas por partes. Hay etapas para recibir algo de Dios y eso es lo que esta palabra nos está enseñando, que hay tiempo. En primer lugar, tienes que empezar, luego viene la esperanza y luego viene la fe y luego empiezas a ver resultados de la palabra, de esa semilla que has puesto en tu vida. Hay etapas y vas a obtener esa victoria, pero también tienes que darte ese lugar a, a dejar que la obra de esa semilla se cumpla. El tiempo es un factor súper importante, de eso lo mencionamos en esa clase anterior. Decía yo temprano, no creo que pueda hacer esta lección en un solo día y si nos tenemos que tomar 2 días lo haremos, porque lo que, mm, lo que yo trato de entender es, lo que trato de expresar con mis palabras es animarles, porque existe mucha frustración entre los cristianos, no digo todos, algunos al menos, en que dicen, sí, pero Rosa entiende más de lo que yo puedo entender. O Angie ya lo está aplicando, ya su semilla ya ha crecido más, ya tiene 20 años más que yo como cristiana. Así no funciona. Pueden haber cristianos que tienen muchos años en el reino de Dios e están casi igual de lo que estaban cuando recién vinieron a Cristo, porque no han dado prioridad a su vida, a poner primero la palabra de Dios. En el versículo 35 dice, ese día, caída ya la tarde, les dijo, vamos al otro lado. Esa partecita de vamos al otro lado, yo no la había analizado antes, pero es muy cierto lo que Andrew dice en esta partecita, porque el Señor no nos dice, mira, aquí está la palabra que el Señor te está dando, y bueno, si podemos pasamos al otro lado del lago, y si no se puede, pues quizás se hunda se pierda, no. Dice, vamos a pasar al otro lado del lago. Él lo dice con seguridad, vamos a ir al otro lado. Es interesante porque luego de que él subió a la barca, vinieron y le dijeron, Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué no evitas que muramos? Bien interesante la aplicación que le da Andrew a estas frases porque dice, es muy similar a lo que hacemos nosotros. ¿Por qué es que Dios no hace algo para ayudarme? ¿Por qué es que Dios no evita que esto suceda? Si yo estoy llenándome de la palabra, leyéndola todo el día y sin embargo todas estas cosas me siguen sucediendo. Es muy similar a lo que estos discípulos estaban diciendo. Señor, ¿por qué estás aquí en mi barca y sin embargo no haces nada para rescatarnos? Lo único que dijiste es vamos al otro lado. Tenemos que hacer de nuestra parte. Tenemos que recordar que no era un crucero, como dice él, con camarotes en los cuales Jesucristo estaba seco sin saber qué estaba sucediendo. No, él sabía lo que sucedía. Era una barca que no tenía cubierta. Jesucristo estaba durmiendo, balanceándose en el agua. La razón por la que esto es importante es porque él estaba consciente de lo que estaba sucediendo alrededor, pero él seguía tratando de dormir. Los discípulos ahí fue donde se molestaron. No estás haciendo de tu parte, Señor. ¿Por qué no has hecho algo? ¿Por qué no evitas que esto suceda en mi vida si ahora que he venido a Cristo, ahora que ya me llamo yo tu discípula, mira todas las cosas, hasta peor me está sucediendo, dicen.
Él produjo su palabra y nos ha dado todas estas semillas en su palabra. Nuestra tarea es sembrarlas en nuestros corazones y meditar en eso hasta que se libere la vida. Pero los discípulos querían despertar a Jesús. ¿Por qué no estás haciendo algo? ¿Por qué, por qué no nos rescatas? Y luego él volteó y les dijo, ¿por qué tienes tanto miedo? Porque es que no tienes fe. Él no les dijo, señores, lo siento mucho, me quedé dormido, debí de haber hecho algo. No, no hizo eso. Su parte era enseñarles la palabra y darles las promesas. Dios ya les había proveído la palabra por medio de que Él estaba aquí en la tierra. Él había traído la palabra, Él era la palabra, Él es la palabra. Él ya nos dio todo lo necesario para poder vivir una vida en éxito. Está en la palabra de Dios, pero a medida, a manera que de semilla, ¿cómo viene? No llega ya resultado en fruto, no, llega en semilla, en forma de semilla. Y está en nosotros el que nosotros continuemos nutriendo esa semilla para se convierta en fruto. Todo lo que tienes que hacer es tomar las semillas de la palabra de Dios y plantarlas aquí en tu corazón. No te estoy diciendo que las memorices, no te estoy diciendo nuevamente que estés 8 o 10 horas al día, no, sino que estás enfocando tu mente en esa semilla, en esa palabra y meditando en ella durante el día. Yo pienso que cuando estoy de acuerdo con Andrew, cuando el Señor dice, vamos al otro lado, ellos pudieron haber dicho, ok, vamos al otro lado a todo lo que Él nos enseñó hoy, esta es su promesa. El mismísimo creador del universo dijo, vamos al otro lado, mas no les dijo, lleguemos hasta la mitad para ahogarnos ahí a mitad del lago. No, no les dijo eso, dijo, vamos a ir al otro lado. Pero Él esperaba que ellos hicieran de su parte. Maestra, se me viene algo así a la cabeza ahorita, Sí, así de dime. repente, que es como las personas que cuando andan, y voy a poner la cámara para que me vea, que, que lo conocen a uno y que ella ahora, ella hace esto, hace el otro, y ellos esperan que uno haga todo por ellos, disculpe, Ujú, que ore uno por ellos, y la realidad es de que si por ejemplo, uno como usted, si yo ahorita, ay, aquí está la maestra, yo ahí me voy a poner tranquila y que ella ore por la situación que yo estoy viviendo. Y no estoy diciendo que no, que no me va a orar o alguien, que yo no voy a orar por alguien, pero como que uno se deja caer a, a, ya lo tiene uno y uno, ay, aquí anda Jesús, o aquí anda la hermana Fanny, la pastora Fanny, o aquí anda esta Angie, Angie. o aquí anda cualquiera de nosotros, pero no, así me pongo a pensar y digo, ay, Sí. Dios mío, ¿qué? Sabes que eso es muy cierto. En Mateo 13, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué es que hablas a todos en parábolas? Y él les dijo, es que el corazón de esta gente se ha engrosado. Eso lo que está diciendo es que está hablando de un proceso que se va incrementando de paso a paso, pero algunos están esperando que vengan y les mastiquen la comida, ¿verdad? Eso es lo que estás diciendo, que les mastiquen la comida o que uno llegue y diga, que ya llegó la semilla y automáticamente esa semilla me va a suavizar la tierra del corazón sin que yo tenga que hacer nada. Nuevamente, y si yo recibo esa semilla y yo no hago de mi parte nutriendo esa semilla, se va a perder. Una persona no rechaza a Dios instantáneamente y de repente se vuelve insensible o se vuelve un inepto para escuchar a Dios. No, es un proceso. De la misma manera que nosotros hemos entrado en ese proceso de convertirnos endurecidos a la palabra de Dios, ahora nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar por ese proceso de que el suelo de nuestro corazón, esta tierra, se va a ir suavizando, porque nuestros oídos se hicieron pesados. Y ahora, como dijo Rosa, bueno, ahora nosotros tenemos que también poner de nuestra parte y despertar estos oídos. Tenemos ojos, dice la palabra, y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. Dentro de cada uno de nosotros hay una chispita.
hay un potencial para que podamos percibir espiritualmente, para poder recibir de Dios, para poder escuchar su voz, pero todo eso se va desarrollando. Nosotros tenemos que tomar de nuestra parte y decir, ok, no simplemente como dijo, voy a depender de Rosa, a que ella ore por mi situación y mi situación se va a solucionar porque ella es la ungida de Dios y ya oró por mí. No, va a ser porque yo sí es cierto, la oración es importante porque el Señor nos dice, oren, apoyen el uno al otro, pero de eso no es, ¿de qué vale que ella esté orando y declarando y dando palabra a la gente cuando la gente cierran la puerta y se van al otro lado y se olvidaron de toda la palabra que recibieron, no dejaron que esa semilla dé fruto, ni siquiera dejaron que creciera, sus oídos continúan tapados. No están dejando que esa palabra despierte, ese potencial no se convierta en nada. Mucha de la gente se pasa enfocada en las cosas que suceden alrededor en lugar de enfocarse en las cosas del Señor. ¿A qué me refiero? No estoy hablando de ir a la iglesia y hacer un montón de cosas en la iglesia, no. De lo que hablo es que yo tengo que escoger mi prioridad. Voy a dejar que todas estas cosas que tengo en mi lista, en mi calendario al despertar la mañana, tomen mi prioridad todo el día y yo y es como que digo que de todo este día voy a separar de 10 a 11 de la mañana para meditar en la palabra. Así no funciona. Cómo funciona es, yo estoy meditando en una palabra y estoy yendo a trabajar. Continúo mientras que estoy trabajando, pensando en esta escritura, mientras que estoy caminando, estoy yendo al baño, estoy haciendo cosas. ¿Por qué? Porque mientras que estoy haciendo eso, te aseguro que vas a tener circunstancias en tu vida en la que te va a decir, "Ah, esta palabra que estoy meditando aplica en esta situación y de esta manera voy a responder yo porque es justo lo que el Señor me estaba mostrando hoy día." Fanny, tengo una pregunta. ¿Tú crees que también mucho tiene que ver con la intención que alguien lee? Porque, mira, yo conozco, he conocido muchas personas que conocen tanto de la Biblia, pero cuando es como que llega un punto que saben tanto, como que se vuelven orgullosos y ya no, como que se les va ese amor, no sé, y como que se creen mejor que otros porque saben más de la Biblia que uno, digamos. Sí, ¿Tú crees puede por ser. la intención en que leen la Biblia? La actitud en su corazón, Sí, sí, eso. puede ser, pero también puede ser como mi actitud. Ujú. Anteriormente, yo les he contado que yo he ido a una escuela bíblica anteriormente y fue muy buena enseñanza. Sin embargo, yo no había entendido de que yo tenía no solamente que memorizar la palabra o analizarla con mi mente, sino que ellos me seguían diciendo, pero tiene que entrar a tu corazón. Pero yo no le, pero yo estaba distraída, no había entrado a ese punto en el que yo estaba meditando en la palabra mañana, tarde, noche, buscando más palabra, más al despertar a la palabra de Dios. Era un conocimiento intelectual. Por eso ahora me gusta dar citas bíblicas, pero me gusta hablar de una manera cotidiana en el que la gente me entienda, porque si yo me la paso dando citas bíblicas, hay varios que dicen, pero ¿y cómo lo aplico? Es porque yo Mm. personalmente hablando tenía mucha escritura de citas bíblicas, pero cuando llegaba el momento de aplicarlo, no había yo practicado el cómo aplicarlo. ¿Sí Oh, me doy ok. a entender? Sí. Yo pienso, como tú dices, que tiene que ver con la actitud del corazón, como también tiene que ver la mala idea de que simplemente el tener una revelación o una palabra con que ya la sepamos con la cabeza es suficiente. Yo pienso que tiene que ser no solo con la cabeza, sino con lo que está en el corazón. Y eso es lo que quería. Por eso es que dije, yo creo que hoy lo vamos a hacer en dos sesiones, porque hay una diferencia en tener simplemente el conocimiento de la palabra con la cabeza y tener el conocimiento aquí he llegado aquí a mi corazón. Cuando está en mi corazón, nadie me puede decir que no es cierto. Ajá. Voy a decirte, yo había leído en la Biblia, obviamente el asesinato, todos sabemos que dice en la Biblia que el asesinato no es permitido por Dios o aceptado por Dios, es uno de los mandamientos, ¿verdad? Pero fue un día, años después, no sé cuántos años después, en el que estábamos meditando acerca del aborto.
estábamos, un maestro estaba dando clases acerca de llegamos a una escritura en la que específicamente le habló, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero ese día di yo lugar a mi corazón para que no se quede solo aquí, sino que yo dije, pero ¿qué cosa estás queriendo decir, Señor? Quiere decir de que el aborto es un tipo de asesinato. Fue tanto el dolor, no solo dolor, sino que era como que alguien me hubiera venido y me hubiera dado una cachetada y me hubieran dado una ilustración de decirme, eso es un asesinato. Que desperté a esa palabra y dije, nadie me va a poder venir a decir que el aborto no es un asesinato porque están matando a un bebé. Pero anteriormente yo solamente lo había entendido con mi cabeza hasta que un día es como que se abrieron mis ojos, o sea, permití que entrara a mi corazón, que afectara mis emociones también y empecé a compartir esa palabra. Aquellos que dudaban acerca de que si el aborto era asesinato o no lo era, por, por las tantas enseñanzas en las universidades y en los colleges te enseñan que no, ¿verdad? No sé, ese es un ejemplo. Jamás me voy a olvidar de ese día. No sé, es como que hasta me acuerdo que fui al baño, estábamos con varias y todas estábamos conversando y quizás la manera en que lo ilustró, quizás, no lo sé, pero era como que ya tantas veces lo habíamos hablado y ese día despertó porque yo le di lugar a mi mente a que continuara pensando en esta escritura, en esta otra escritura y esta otra escritura y empezó como que despertaron mis oídos a esa semilla, a esa palabra. Bueno, eso es lo que les decía acerca de la semilla. Am, Déjame un ratito, es que no me quiero olvidar de lo que quiero compartirles hoy día y tengo que cambiar de pantalla, porque hay otras escrituras en las que estaba meditando. Ya hablamos acerca de Marcos 4. Todo es semilla. Cada semilla está programada para que dé aumento, para que crezca. Dijimos, tu corazón es la tierra que determina el fruto de esa semilla, pero primero tiene que haber una semilla. El Señor no va a dar un fruto de algo que no ha sido plantado. Entonces, si yo estoy esperando que en mi vida haya un fruto de vida, que en mi vida haya un fruto de sanidad, yo no puedo dar un fruto de sanidad cuando yo primero no he permitido que haya una semilla en mi corazón, que haya despertado esa revelación de entender no sé, el Salmo 107, versículos 19 y 20, por ejemplo, o Primera de Pedro 2:24. Si yo me he estado meditando en esas escrituras que dicen que el Señor quiere que seamos sanos, que Él ya nos ha dado la sanidad, si yo no he estado meditando en escrituras, ¿cómo yo espero empezar no simplemente es ir a predicar o enseñar, sino realmente estar convencida de todo corazón? Esta es mi convicción. Esto es lo que yo creo y nadie me va a poner a negarlo, que Dios quiere vida, porque he estado yo meditando en eso, he estado yo declarando vida sobre mí, he estado hablando vida, sanidad, ordenando la enfermedad que se vaya, he estado practicando, dando lugar a que esa semilla siga creciendo y siga creciendo, siga creciendo. Aquellas personas que todavía están temerosos o que viven solo preocupados, no están disfrutando de la vida abundante. Están preocupados de qué hice esto, qué hice lo otro. No siembran nada en su vida o si siembran no lo nutren. El otro día mencioné que estaba mirando un cortito, un video de Bill Johnson. Por ahí pasó a mi Facebook, pero se me quedó grabado una cosa. Lo escuché y dijo, ¿por qué es que es tan importante que estemos entrando a la palabra de Dios? Es porque la palabra de Dios es el agua que necesitamos. Si nosotros, por más que seamos, nos llamemos cristianos, estamos en este mundo corrupto. Salimos a la puerta y por ahí alguien dijo una mala palabra. Un vecino, quizás, que por ahí lo escuchamos. O de repente estamos en el carro, prendemos la radio y ¡pum! Una canción que tiene unas palabras espantosas. O de repente, no sé lo que sea, vamos a un evento de nuestros hijos y de repente hay chisme, la gente está chismeando y sin querer nosotros nos escuchamos un chisme, una cosa así. Entonces, sin querer, por más que no lo hagamos intencionalmente, estamos viviendo en un lugar que está corrupto, en un mundo corrupto, y nosotros tenemos que mantener esta semilla, cuidarla, protegerla, nutrirla para evitar que se pierda.
¿Y cómo lo hacemos? Con el agua de la palabra. Nos está renovando constantemente. No es que nos estamos lavando el cerebro a ¿cómo se dice? Memorizándonos escrituras, a eso me refiero, sino que estamos lavándonos el cerebro, renovándonos de todo eso sucio que está ahí afuera, constantemente dándole más palabra, para que esa semilla no se pierda. La gente ayer conversaba con una muchacha que si bien es cierto su situación es bien difícil, ella no podía escuchar nada de lo que yo le decía porque ella solamente oía y ve su situación, que es súper difícil. Solamente puede eso porque su mente está totalmente absorbida pensando en la corte, pensando en lo que ha perdido, pensando en lo que le puede pasar, pensando en qué va a comer, su día está absorbido en todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Ella está tomando las clases bíblicas y gloria a Dios que lo está haciendo, pero cuando sale, como ayer, que terminamos con escrituras y sale de ahí, yo espero, yo le animaba y le digo, ahora está de ti que tú continúes, en lugar de estar pensando todo el día en toda esta situación, que estés dándole prioridad aunque sea una sola escritura. Deja que esa sola escritura permite que el Espíritu Santo te hable. Háblale al Señor, que Él te muestre más de esa escritura. Nuestra mente nos dice, estás siendo irresponsable porque no estás atendiendo esos problemas que tienes. Pero sabes que yo lo he comprobado y es bien cierto. Por más y que le demos vuelta al asunto, a veces no, lo único que estamos haciendo es dando círculos al asunto, pero lo único que estamos haciendo es absorbiendo, alimentando nuestra mente, nuestro corazón con esa situación y no estamos dándole solución. Si estamos dejando que la palabra sea nuestra principal fuente de vida, nuestra semilla de vida, va a producir fruto. Y te aseguro que de repente llega una palabra del Espíritu Santo o en esa escritura el Señor te va a mostrar, te va a dar la sabiduría para saber qué es lo que tienes que hacer en esa situación, sin que estés pensando en eso. Todavía continúo en eso, porque yo digo, ya lo hice, no, a veces de vez en cuando todavía me doy cuenta que, regresa, no te descuides de estar constantemente pensando en situaciones que se presentan. Yo tengo que escoger, voy a agarrar una semilla y de esa semilla voy a estar meditándola y empezar a permitir que visión salga de mi corazón, que brote de mi corazón. Podemos tener las mismas semillas, pero tendremos una visión diferente, cada persona, porque el potencial es infinito. Pero si no le ponemos esa semilla al corazón, no va a haber nada de potencial. No se trata de que yo me sienta bien o no se trata de que las cosas pueden cambiar, pero necesito reconocer cómo es que yo he llegado ahí. He llegado ahí porque, o bien, si la he llenado de semilla la palabra, voy a tener ese tipo de fruto. Y si no, no va a haber ese fruto en mi vida. Dice en Proverbios 22, versículo 8. Ahora sí vamos a ir a bastantes escrituras. Jolie, buenas noches. Buenas tardes en California. Sí, buenas tardes. Buenas Sorry, I'm tardes. late. Qué bueno que estés aquí. Proverbios 22, 8 dice, el que siembra iniquidad va a cegar el dolor. Uy, qué palabra más dura. El que siembra iniquidad, tengo que hacer esto porque está bien chiquito lo que dice aquí en la Biblia y no lo hice más grande. Pero lo que está diciendo es que hay consecuencias que son naturales. Hay consecuencias espirituales también en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos, pero son consecuencias. ¿Qué estamos sembrando? Eso que estamos sembrando va a cegar algo. Si estoy cegando iniquidad, si estoy sembrando iniquidad, voy a cegar dolor, dice la palabra. Si siembras para la carne, vas a cosechar una vida miserable. Si siembro vida a otros, voy a cosechar vida. Si siembro provisión para otros, voy a cosechar provisión para mí misma. Palabra que eso es bien cierto. Y ustedes lo saben porque yo sé que les gusta también dar.
en el reino de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, el corazón se transforma? A mi esposo y a mí nos gusta mucho dar. Y cada vez que damos es un corazón contento. Estamos viendo, Señor, sigue dándonos más semilla para poder dar a otros. Porque cuando estamos dando semilla a otros, y cuando hablo de semilla aquí me estoy refiriendo a semilla financiera. Señor, danos más fondos financieros, más semilla financiera para poder dar a otros más semilla, más, y que esa semilla se multiplique, porque sabemos que cuando hacemos eso, Él también va a cumplir de darnos el pan que necesitamos. Él va a proveer la semilla como va a proveer el pan. Él es fiel. En lugar de orar por, bueno, no, nos queda nada más 10 minutos y no quiero cubrir todo en una sola clase, pero de lo que quiero enfatizar hoy día es que necesito una visión. Todos necesitamos de una visión, poder caminar en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero todo empieza por una semilla. ¿Qué semilla estamos plantando en nosotros? ¿Qué semilla estamos permitiendo que crezca en nosotros? Y yo no les estoy acusando a nadie de, no sé, de qué puede ser, de mirar un mal programa de televisión. Eso sí es cierto, todas esas son semillas negativas. Pero me refiero a que primero tengo que yo estar poniendo esa semilla buena de la palabra de Dios en mí para que dé ese fruto.